Sobrenatural. El enroque es sin lugar a dudas una jugada sobrenatural. Al mismo tiempo que movemos el rey para alguno de los dos flancos, llevamos la torre de dicho flanco para el centro y parece estar muy bien. De hecho, es algo que no sin razón la gente no se cansa de recomendar, pero a veces, sencillamente no nos podemos enrocar porque las circunstancias no superan. Y para eso, en este video vamos a ver exactamente cómo tratar las posiciones sin enroque, siguiendo un poquito con esta serie que me tiene tan entusiasmado de la defensa Nimzowitsch. Fieles de Kai'Sa, vamos allá. Tengan todos muy buenas noches, fieles de las arenas de las 64 casillas, y vamos allá a ver cuáles son esas variantes en las cuales lamentablemente dentro de la defensa Nimzowitsch que tanto nos gusta, que consta de las jugadas E4, caballo C6, cuando no nos podemos enrocar y qué hacer al respecto, que es fundamental. Caballo F3, continúan estas variantes que vamos a ver hoy, donde las negras no se van a poder enrocar. ¿Por qué no se van a poder enrocar? Bueno, ya lo vamos a ver. D5, E por D5, dama por D5, caballo C3. Nos atacan la dama. En este momento, para hacer la partida algo más parecido con una defensa escandinava, que básicamente consta de las jugadas E4, D5 inmediatamente, la jugada dama A5 puede ser. Pero hay algo que siempre me gustó hacer. Reconozco que es incorrecto. Llamémosle incorrecto, que es la jugada dama H5 en lugar de irse para A5. En realidad, a simple vista, es una opción mejor. Es decir, voy a sacar el alfil más rápido para G4, después me voy a poder enrocar largo y voy a ir desarrollando las piezas muy contento y para el centro, como lo hemos podido ver en los videos del estudio de la defensa Nimzowitsch. Pero tiene un pequeño inconveniente esta jugada, un inconveniente no menor, que hace que objetivamente, si las blancas juegan bien en este momento, en la jugada número 5 ya nos pueden dejar sin enroque. Esto ocurriría si el blanco juega caballo B5. ¿Y por qué jugás dama H5, Manuel, si te van a jugar caballo B5? Estadística. Si muchas más personas a lo largo de mi vida me hubieran jugado caballo B5 en este momento, posiblemente ya no jugaría más dama H5. Porque no vamos a romantizar tampoco el hecho que para defender este peón hay que jugar rey de 8. Pero bueno, como en realidad son poquitas las personas que ven la jugada caballo B5, y estoy hablando de jugadores de 2600, 2700, 2800 que automáticamente en esta posición me juegan generalmente alfil E2. Voy a dejar las estadísticas por acá de lo que son mis partidas en chess.com, las pueden ver en pantalla para que vean que la jugada caballo B5 ocurre poco. Y por eso puedo seguir jugando de esta manera. Ahora bien, contra caballo B5, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay que jugar rey de 8? Básicamente porque no hay alternativas para defender el peón de C7. La dama en E5 no puede venir, el rey en D7 tiene todavía menos sentido que en D8, no hay manera. Entonces, en este caso, la única jugada viable del negro es rey de 8, poner dos huevitos, quedarse con el rey en el centro, y ahora vamos a ver qué puede hacer el blanco y cómo va a seguir lo nuestro en esta posición que parece muy fea realmente. Sin embargo, no está exenta de pequeñas trampas. Por ejemplo, un truco que me ha dado bastante resultado en este momento es, después de alfil E2 de las blancas, jugar alfil G4, y en este caso, si el blanco está distraído con su caballo, que ya amenazó y que ya cumplió su tarea y que quiere seguir con su vida, pongamos por caso que juega el enroque corto o D4, bueno, en cualquier caso yo voy a capturar el caballo y cuando el blanco quiera capturar de alfil y atacar la dama, acá, muy respetuosamente, le vamos a preguntar al rival si no se olvidó de alguien y le vamos a comer el caballo de B5. Por supuesto que en este caso vemos que el alfil estaría sobrecargado defendiendo los dos caballos. Lo mismo ocurriría si, por ejemplo, después de alfil E2 y alfil G4, en lugar del enroque, el blanco quisiera jugar D4. Bien, voy a jugar alfil por F3 igual. Y lastimosamente, para no perder el caballo de B5, el blanco va a tener que, en lugar de tomar de alfil, dañar su estructura a fin que el alfil continúe defendiendo el caballo. Un pequeño tip con el cual ya tengo más de 348 caballos en el haber. Otra cuestión. Volvamos a este momento. ¿Qué pasaría si el blanco dice, bueno, pero ya te saqué el enroque?
ahora voy a jugar D4, me voy a abalanzar, voy encima tuyo como un tigre y bueno, básicamente vemos que la jugada que el blanco está intentando es alfil F4 para mirar el peón de C7 y nosotros de todas maneras vamos a jugar alfil F4 y acá hay algo muy interesante que pasa, que es lo siguiente. Si el blanco juega alfil F4 para atacar al peón de C7, entonces después de A6, en realidad hay problemas. Vemos que contra alfil por C7 jaque, después de rey C8, simplemente el alfil queda amenazado, el caballo amenazado, y si el caballo se retira, bueno, entonces el rey ya podrá capturar el alfil. El blanco va a perder una de las dos piezas. La barrita todavía, como vemos, está en 0-0, es decir, igualdad, pero pongámonos en los zapatos del blanco, es decir, te estoy atacando el caballo y si lo sacas me como el alfil. ¿Por qué está equilibrado? La máquina lo sabe, los humanos no. Yo sí, porque soy humano, pero me fijé en la máquina. Entonces el truco es que el blanco todavía podría, con D5 por ejemplo, después de A por B5, como vemos, si el caballo es capturado, yo simplemente capturando el alfil, bueno, voy a tener un poquito más de ventaja. Ahora la torre va a venir a la columna y voy a conseguir evolucionar en la partida, en la vida y como ser humano activo de la sociedad. Ahora bien, el asunto es que después de A por B5 hay que hacer la jugada alfil G3 para mantener lo que la computadora dice equilibrio, que en realidad es algo que está determinado por la compensación que el blanco tiene por la pieza, es decir, el caballo está atacado, no me puedo venir a esta casilla, no tengo casillas centrales, el peón de B5 se me está cayendo, hay problemas, pero convengamos que es difícil de ver esto para el humano. Bien, volvamos a dar una repasada a esta posición. En lugar de capturar de alfil contra A6, como vemos, alfil por C7 jaque, rey C8, y aquí no ha pasado ni media. Entonces una idea puede ser caballo por C7 que ataca a la torre y el blanco dice, bueno, estoy atacando la torre, pero por lo menos, mientras él se tiene que ir de torre, yo después hago otra cosa, ya me comí el peoncito y de vuelta viene lo mismo, torre C8, con lo que vemos que el negro quiere jugar torre por C7 y contra alfil por C7, rey por C7. Y va a llevar el alfil y el caballo por la torre. Para quien no lo sepa, un alfil y un caballo, especialmente en la apertura, es algo mucho más significativo a nivel de material que una torre. De vuelta, como vemos, la barrita no se sobresalta, a pesar que ve que el caballo no puede salir. Una vez más, las blancas tienen la posibilidad de jugar D5, pero con algunas complicaciones tal vez, porque después de alfil por F3 que ataca a la dama, si el blanco simplemente captura de peón intentando no cambiar la dama, bueno, la jugada caballo E5 te va a estar mirando el peón de F3, te va a estar cortando la circulación del alfil en el caballo de C7 y hay problemas, porque alfil por E5, dama por E5 jaque, me como el caballo, se empieza a poner difícil para el blanco. Entonces, bueno, ¿qué opción habría? ¿Qué pasaría si capturo de dama? La partida aparentemente sigue estando equilibrada. Vamos a cambiar la dama. Y en este momento, después de G por F3 de las blancas, el caballo está atacado. Es decir, primero tendríamos que retirar a nuestro caballo de C6 para reivindicar la amenaza o la idea de capturar el caballo de C7. Bien, hay algunos detalles. Si nos vamos a casillas muy aventureras, el caballo puede quedar expuesto. Por ejemplo, caballo de 4 podría ser enroque largo. Entonces lo mejor, lo más prudente es decir, me regreso, me vuelvo a la casilla B8, vos seguís con este caballo amenazado. Por supuesto, si el blanco hiciera jugadas tales como alfil H3 o enroque largo, yo simplemente voy a jugar torre por C7, alfil por C7, rey por C7 y lo que hablábamos, un alfil y un caballo por una torre es mejor para mí. Pero ¿qué alternativas tienen entonces las blancas para salvar al caballo? La única opción viable, siendo que no tiene casillas de retirada, va a ser D6. Y contra E por D6, ya que el peón está defendiendo el caballo y hay que capturarlo, el caballo puede salir hacia la casilla D5. Con esta maniobra, después de cambiar la dama, y como vemos, después de torre por C2, alfil D3 por ejemplo, y torre C5, el blanco ha entregado un peón, termina salvando la pieza. La posición es relativamente equilibrada, la estructura de las blancas no está bien, pero sin embargo tienen par de alfiles y mejor desarrollo, mi rey sigue en el centro, pero tengo el peoncito, me quedé con el peón de más. Lo cual
no es un asunto menor. Entonces, recapitulemos un poquito y vamos con otras variantes. E4, caballo C6, caballo F3, D5, E por D5, dama por D5, caballo C3, dama H5, caballo B5, amenaza C7, única manera de defenderlo, rey D8, y acá hay que tener cuidado porque a este caballo solamente lo defiende este alfil. Número 1, si no juega alfil E2, lo que vamos a intentar hacer es jugar alfil F3 a fin de dañarle la estructura de peones o, en su defecto, si se lo cuelga, por supuesto, comerle el caballo. Esa es la primera opción. ¿Qué pasaría, recapitulando un poquito, si el blanco, en lugar de alfil E2, decide jugar D4 buscando acelerar este plan? Nosotros jugamos igualmente alfil G4, el caballo está clavado y contra alfil F4 que ataca este peón, como vemos después de A6, la jugada alfil por C7, rey C8 deja las dos piezas amenazadas y la jugada caballo por C7, después de torre C8, lo va a obligar al blanco a jugar con mucha precisión para poder igualar. Entonces, de alguna manera suponemos que después de caballo B5 y rey D8, el blanco sospecha todo esto y dice, bueno, yo simplemente ya hice el daño, voy a volver de caballo para mi tierra natal y ya estaría. Entonces juega caballo C3 de vuelta para poder desarrollar el alfil sin que le quede comprometido en la defensa del caballo. Y en este punto hay que hacer cuentas, ¿no? Porque él jugó 1, 2, 3 veces el caballo para sacarme el enroque y solamente obtuvo por 3 tiempos de caballo una jugada de desarrollo. No está mal, me sacaste el enroque, pero igual va a venir Clavencior, te voy a presionar en esta diagonal, vas a tener que defenderte chiquitito con el alfilcito, y contra caballo F6, después de D4 y E6, vemos que el avance de D5 está controlado por 3 piezas, con lo que nuestro rey en D8 no está débil, y no solo eso, sino que puede haber algunas situaciones de ataque, inclusive para nosotros con negras, caso que él se enroque, le juguemos alfil D6, como vemos hay una amenaza, que es capturar acá y dar jaque mate. Si el blanco juega H3, para evitar que después de este cambio el peón de H2 le quede colgado, posiblemente estemos en una de las mejores continuaciones para las blancas, quienes en este caso solamente se conformaron con habernos sacado el enroque y ahora también cambiarnos el par de alfiles. Como hemos visto en otros videos, muchas veces cuando en lugar de tener el rey en D8 estamos enrocados, con la torre en D8 y demás artillería apuntando hacia el rey rival, bueno, en esas circunstancias a veces el alfil de G4 se sacrifica. Acá es muy precario sacrificar a ese alfilcito de G4 porque después no vamos a tener presión con la torre en la columna D. Entonces simplemente habría que cambiar, irse de dama y tener una vida frugal. O por lo menos lo más frugal que se pueda. Esto, si me preguntan, ¿el blanco está mejor? Y por supuesto que está mejor, es decir, él tiene los dos alfiles y yo tengo el rey en el centro, pero eso es lo mejor que puede obtener desde mi perspectiva cuando las blancas sacan el enroque de las negras y jugamos las variantes que acabamos de ver en este video. Yo creo que esto es la mejor posición que las blancas pueden obtener. Ideas como intentar jugar alfil por C6 y que yo juegue B por C6 van a dejar la partida cada vez más equilibrada, con menos piezas. Yo voy a ir teniendo también columnas, opciones de ruptura a futuro. Ya sé que está el rey en la misma columna que la dama. A futuro C5, por ejemplo, planes con torre B8, rey E7 y después E5. O puede ser rey E7, mejorar primero las dos torres a esta columna y después E5. O puede ser buscar jugadas así para que caso que el tipo cambie nosotros, bueno, restauramos la estructura o si no nos quedamos con un caballo en el centro. Por supuesto, después de rey D8, alfil E2 y alfil G4, en este caso, si el blanco juega A4, por ejemplo, que es una jugada muy interesante para intentar salirse de este tema, alfil por F3, como vemos ahora se podría recapturar de alfil por parte de las blancas para que este caballo quede defendido. Entonces, bueno, está bien, no lo voy a capturar, ya que tengo la información que este caballo está defendido, entonces ahora no capturo el caballo, no tengo que hacer siempre lo mismo, tengo que analizar lo que hace el rival y jugar y responder en consecuencia a eso. Siendo así, lo mejor en este caso es sacarse un poquito este caballo de encima, jugar a 6, que tenga que irse del caballo
Y ahora que regresó y antes que el blanco se enroque, bueno, un cambio por acá, un jaque por acá. Recordemos que estamos con el rey en el centro, es decir, si el blanco quiere jugar dama e2 y pasar en una partida que prácticamente se está equilibrando bastante, porque yo ya voy a defender también mi caballo y sacar las piezas y ya está, no hay problema. Estamos con negras y sin enroque. No hay que romantizar la posición precaria de nuestras piezas, hay que conformarse con el equilibrio y después le ganaremos. Pero por otro lado, si el blanco juega caballo de 2, por ejemplo, hay algunas variantes interesantes jugando caballo de 4. Y contra alfil por b7, que nos ataca la torre, nos vamos para a7, y si el alfil regresa para f3, porque ahora con la torre desde acá, este peón está defendido, esta casilla no la tiene, esta casilla no la tiene, y única sería venir acá, y bueno, sin tomar inmediatamente este alfil, e6, tranquilos, jugamos e6 tranquilos, porque el caballo está clavado, no lo puede cambiar. Si se enroca, por supuesto que estaría empeorando mucho las condiciones, después de peón por ya el rey le va a quedar un poquito más débil, y lo que puede hacer el blanco en este caso es jugar de 3, ya en definitiva vamos a terminar cambiando el caballo por el alfil, y si bien estamos con un peón de menos, después de jugadas como caballo f6, nuestra posición está muy bien. El enroque es muy débil, me refiero al enroque corto para el blanco, el enroque largo también va a ser débil con esta columna abierta, y realmente nuestro rey en d8 no sufre. Tenemos un peón de menos por algo de compensación, no es la panacea de la felicidad, pero es lo mejor que puedo ofrecerles para hoy, mis amigos de ajedrez estelar, cuando el rival nos hace esta jugada que posiblemente sea la más fuerte y la más incómoda en la defensa de Nimzowitsch. Bueno, espero que hayan aprendido estos truquitos, que les haya gustado. Me despido y nos vemos en la próxima para más. ¡Agua!